Como siempre, a todos los que nos acompañan de SCOL Ciudad de México y diferentes miembros de familias de miembros de SCOL de México y a nivel nacional y ahora internacional, les damos la más cordial bienvenida a nuestro Tequila Time. Como cada 15 días tenemos la oportunidad de reunirnos, de aprender de un tema que tenga que ver con el mes que estamos celebrando. Junio es el mes de Roma, es el mes con el que celebramos el hermanamiento que tenemos con Escuela Internacional Roma. Seguramente Antonio Percario o Paolo Bartolozzi o Luigi Scorza van a unirse, si pueden, a la conferencia, pero nos da mucho gusto poder compartir este tema, que esta vez va a estar con nosotros Roberto Traguis de Petra y Laura Velasca desde Roma, que nos van a compartir este tema. Así que bienvenidos, gracias Cristina, gracias Victoriano, Chema por la organización de este evento como siempre. Ricardo Córdoba no ha llegado del Comité de Integración de SCOL Nacional, pero en el nombre de Ricardo le damos la bienvenida a todos nuestros compañeros escalegas a nivel nacional. ¿Ok? Espérenme que esté entrando la llamada de Paolo para saludarlo. Chao, Paolo, ¿cómo andiamo? A ver si puedes entrar y te saludo en la Zoom. Chao. Va. Bueno, Paolo, el presidente nos va a saludar ahora, si puede entrar a la conferencia. Pero mientras tanto, le damos la bienvenida entonces oficialmente. Gracias, Roberto Traguis. Echeguren es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, conocido como el TEC de Monterrey. Además, es nuestro past president de Escuela Internacional Ciudad de México. Cuenta con conocimientos en alta dirección, gestión turística, ética en los negocios y negocios internacionales. Se ha desempeñado en la iniciativa privada como director general de Grupo Petra, de Operadora Mexicana de Viajes, del Santo Eventos, así como Turismo Misión, agencia de viajes. Fue presidente de Club SCOL Internacional Ciudad de México. En el periodo 2016-2017 fungió como presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México, la famosa ACETUR, así como presidente del Colegio de Economistas de Puebla de 2016 a 2018. En el 2013 fue invitado a colaborar en la administración pública como secretario de Turismo en la gestión del doctor Rafael Moreno Valle. En el 2017 ratificado como secretario de Cultura y Turismo de Puebla dentro del gabinete del gobernador José Antonio Gali Fayad, encomienda que finalizó en diciembre del 2018. Actualmente Roberto, amigo muy querido, es el director general de Petra, operadora de viajes, presidente de la GMA, Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas. Roberto, es un honor tenerte. Muchísimas gracias que nos acompañes con tu equipo para esta plática de Roma. Mi querido presidente Gustavo Bolio, muchísimas gracias por la invitación. Como se los decía al inicio, muy contento de estar con ustedes. Cristi, que me buscó y me invitó a poder participar el día de hoy, que estoy muy agradecido, y aparte de un destino que a mí me vuelve loco. Le quiero agradecer a Daniel, que nos ayudó, y sin duda a Laura, que estoy encantado, Laura, que nos acompaña y que está desde Roma y nos va a platicar por qué Roma es uno de los destinos favoritos. Y si me permiten, preparé una pequeña introducción, la hago y le paso la palabra. ¿Les parece que ya arranquemos, Cristina? Antes de que le pases la palabra, Paolo Bartolozzi, bienvenuto, ¿cómo andiamo? Hola, come va? Tutto bene. Saludos de Roma. Yo no soy en Roma, yo soy en Praga, en Chequia, ahora. Y discúlpame por el pequeño malentendimiento, mi español no es bueno, es italiano.
No es español. Itañol. Itañol, da. Un saluto, Però va bene, parla in italiano Parlo italiano, va bene. Un saluto a voi, ai nostri fratelli del Messico. Siete meravigliosi siete veramente la parte migliore di SCOL dall'altra parte dell'Atlantico. Per noi è sempre un onore partecipare alle vostre riunioni. Siete fantastici, fate delle cose bellissime. Mi dispiace solo che non ho potuto mettere tutta la formalità della catena di SCOL e queste cose. Certamente ci sarà per la prossima riunione, dove abbiamo preparato un bellissimo programma per voi. Vi auguro un bellissimo pranzo e soprattutto auguro al Messico di poter portare a SCOL tutta la energia che serve in questo momento. Non parliamo di cose difficili, ma parliamo di quelle che sono le opportunità. Presto avremo la possibilità di viaggiare e stiamo aspettando i turisti messicani, stiamo aspettando di poter venire in Messico a visitare le vostre meravigliose città, opere d'arte, natura, mare meraviglioso. Conosco molto poco la vostra nazione, perché conosco solo la Baja California. Bravo. Che non è tutto il Messico, lo so. Avete Bravo, molto bravo. di meglio. Pues Paolo, nos molto piace averti y te saludaremos el 17 de giugno. Sì, il 17 di giugno abbiamo un bellissimo programma. Vi manderemo anche un bellissimo video che potete voi poi far vedere ai vostri soci. E questo è solo l'inizio di una nuova serie di attività da fare insieme. E SCOL a tutti quanti. Saludos, SCOL. Paolo, Juan Esteta. Juan, gracias, muchas gracias de tu ayuda en todo. No. Che piaci? Te invito a fare un brindisi. Eccoci. A tutti. A tutti i soci SCOL di Città del Messico, a tutti i soci del Messico, a tutti i soci di Roma, a tutti i soci d'Italia, ma a tutti i soci SCOL del mondo. Salud. Grazie e salute, amicizia, fratellanza e lunga vita. SCOL. 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 Muy bien, Paolo, molto bene. Pues adelante, Algo tenemos que Roberto decir y en Laura, la comida, adelante. Gustavo. Muchísimas gracias, mi querido presidente, y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias por invitarnos. Créanme que para mí es un honor poder estar con ustedes y poderles presentar una de las ciudades que siempre nos ha sorprendido y que nos sigue sorprendiendo. Nada más para dejar un poquito el contexto, Italia alberga una gran cantidad de obras de arte, gastronomía y paisajes extraordinarios. Es cuna del Imperio Romano y el Renacimiento, con tesoros como el David, los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, el nacimiento de Venus, la primavera de Botticelli o la última cena de Da Vinci. Reúne más lugares patrimonio de la humanidad que cualquier otro país del planeta. Cada bocado es una revelación, desde los tagliatelle al ragú hasta los delicados cannoli. Aquí se hallan algunos de los restaurantes más distinguidos del mundo, incluso muchos que están dentro de las 50 Best o la guía del San Pellegrino, galardonados con estrellas Michelin. Hablar de Italia es desde el hielo alpino y los lagos glaciales del norte hasta los cráteres volcánicos y las grutas turquesas del sur. Y en particular, hablar de Roma es un placer. El Coliseo Romano, un asombroso anfiteatro que evoca a los fantasmas de los gladiadores, el rugir de las bestias salvajes y el estruendo de las batallas. La fuente de Trevi, sobre la cual cuenta la leyenda que el que arroje una moneda sobre su hombro hacia la fuente tiene asegurado el regreso a la ciudad.
el Vaticano y lugares extraordinarios. Pero quiero volver a agradecerle a Daniel que nos haya apoyado en este webinar y también a Laura, esta guía expertísima que tenemos en Italia y que justamente está conectada desde Roma el día de hoy. Y si me permiten, le voy a dar la palabra a Laura para que nos haga este viaje tan extraordinario como el que es de Roma. Roberto, antes de que le des la palabra a Laura, perdóname. Bienvenuto Luigi Scarra, presidente futuro Skol Roma. Buenas tardes, amigos. Para amigos es más o menos a las 9 de la tarde. Estoy escuchando palabras muy, muy bellas, muy lindas de Italia, de mi ciudad, de Roma. Me disculpa, mi español no es perfecto, puedo hablar inglés si quieres. Miente mi italiano. Muy bien, adelante Laura, bienvenido Luigi. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Laura, guía oficial de Roma. Como muchos habéis notado por mi acento, no soy italiana. Soy española, pero soy una española que vive en Roma desde hace 17 años. Como dice Roberto, cuando uno viene a Roma se enamora. Yo vine con 16 años, me enamoré y luego vine a estudiar un máster de Historia de la Arquitectura. Yo soy historiadora del arte y saqué la posición de Roma y este es un trabajo que hago bueno, pues con toda la pasión del mundo. ¿Qué decir de Roma? Es una ciudad que tiene más de 2000 años. La leyenda dice que Rómulo fundó Roma un 21 de abril del año 753 antes de Cristo, en lo alto de la colina del Monte Palatino, y a partir de aquí empieza todo lo que se conoce como el Imperio Romano. El Imperio Romano que empezó, bueno, pues con los 7 reyes de Roma, luego el periodo de la República, que va del siglo VI a.C. hasta la muerte de Julio César, año 44 a.C., y ya empieza con el periodo de los emperadores con Augusto, que fue el primer emperador del Imperio Romano. Roberto, vai passando un po' o li posso passare io? Las diapositivas. Arriviamo a quella del Colosseo. Ok, férmate, gracias. Uno de los símbolos de Roma es, sin lugar a duda, el Coliseo, edificio que durante todo el Imperio Romano se llamó Anfiteatro Flavio, porque arquitectónicamente hablando se trata de un teatro enfrente de otro teatro. El nombre de Coliseo o Colosseo en italiano es un nombre que se le empieza a dar solamente a partir de la Edad Media. Al lado del edificio del anfiteatro había una escultura en bronce del emperador Nerón, que solo la escultura era alta 35 metros. Tienen que pensar que cuando Nerón mandó construir esta escultura quería superar las dimensiones del famoso Coloso de Rodas, que medía 32 metros. No solo lo superan 3, sino que esta escultura estaba apoyada sobre una base en mármol de 10 metros de altura. El total eran 45 metros. Y cuando un romano venía al anfiteatro y pasaba al lado de la escultura, se quedaba tan maravillado que cuando le preguntaban ¿dónde has estado hoy?, en vez de decir he ido al anfiteatro Flavio, decía eo dal Coloso. Estaba donde está la escultura colosal. Pues bien, cae el Imperio Romano y llegamos a la Edad Media. En la Edad Media los cristianos las esculturas en bronce de dioses y de emperadores las van a fundir. Para los cristianos eran esculturas paganas y el bronce es un material que se puede reutilizar. Cuando se funde el Coloso de Nerón, este pasará a ser el lugar donde había estado el Coloso y se le empieza a llamar al edificio Colosseo, donde era el Coloso. A partir de ahí, Coloseo en italiano, Coliseo en castellano. La primera piedra la manda a colocar el emperador Vespasiano en el año 72 después de Cristo, lo va a inaugurar su hijo Tito en el año 80. En solo 8 años se construye el edificio hasta la tercera planta que vemos de arcos.
la zona del ático con ventanas la manda a construir el hermano de Tito, Domiciano, que también fue emperador y se inaugurará en el año 86. Por lo tanto, en solo 14 años se construye este edificio alto 48 metros y que llegó a tener una capacidad de hasta 73.000 espectadores. Y este fue el anfiteatro más grande construido por los romanos, el edificio más alto construido por los romanos. Nunca más los romanos volverán a construir otro edificio de casi 50 metros de altura. Los historiadores de la época nos cuentan que cuando que Tito inaugura el Coliseo, Tito lo inaugura el 21 de abril del año 80 después de Cristo, la inauguración duró 100 días y se llegaron a matar hasta un total de 5.000 animales. Los juegos que se realizaban en el Coliseo ocupaban todo el día. Los juegos empezaban a las 9 de la mañana y siempre por la mañana se realizaban las venaciones ad bestias, o lo que es lo mismo, los juegos con animales. A las 12 de la mañana se hacía un descanso para comer y después de comer, para hacer bien la digestión, se hacían las condenas a muerte públicas. En el periodo de juegos, a las personas que cometían delitos se les condenaba a morir en el centro de la arena. Y con estas condenas a muerte públicas, el emperador daba un mensaje al pueblo. El emperador te decía, ojo, que si cometes un homicidio, profanas un templo o no das culto a los dioses, vienes humillado en el centro de la arena. Había diferentes tipos de condenas a muerte, pero digamos que la preferida entre los emperadores era la de tener al condenado en el centro del arenatado, sin armas, donde se sacaban tigres y leones que habían estado mínimo la última semana sin comer. Y ya por la tarde, después de la digestión, se empezaban las luchas entre gladiadores que iban siempre de menos a más. Primero, la lucha entre los gladiadores menos importantes, menos famosos, los principiantes. La última lucha de la tarde era siempre la de los mejores gladiadores del momento. Y esto suponía todo el día los juegos. Los juegos empezaban a las 9 de la mañana, terminaban a las 4 de la tarde. Cuando Vespasiano manda a construir este edificio, dice que al pueblo de Roma había que darle pan y circo, al pueblo de Roma había que darle de comer, al pueblo de Roma había que entretenerle, así el pueblo de Roma no protestaba. Vamos hacia adelante. Roberto, gracias. Bien. Otro símbolo de Roma, la Basílica de San Pedro. Roma es la ciudad del Imperio Romano, pero Roma también es la ciudad de la cristiandad. En el año 324 después de Cristo, el emperador Constantino manda a construir una basílica sobre una tumba de la necrópolis vaticana que todavía en el siglo IV se seguía venerando como la tumba del apóstol San Pedro. En el año 1506 el Papa Julio II decide construir una basílica más grande y más moderna, siempre sobre la tumba de San Pedro. Esta basílica se empieza a construir en el 1506, se va a consagrar en el 1626. 120 años tardó en construirse esta basílica, que se empieza a construir en un periodo histórico-artístico que es el Renacimiento, pero que se va a terminar y se va a decorar en pleno barroco romano. Y será propiamente Bernini, el arquitecto, escultor predilecto del Papa Urbano VIII, quien se encargará tanto de la decoración interior de la basílica como de la espectacular plaza de la Basílica de San Pedro, con este columnado, con estas 284 columnas que tiene forma de abrazo, porque el significado es que San Pedro quiere abrazar al fiel, a los peregrinos. Es la basílica, es la iglesia más grande del mundo católico, hablo de como larga, longitudinalmente hablando, mide 182 metros interiormente desde la puerta hasta el ábside, y la cúpula de la Basílica de San Pedro, el cupolone proyectado por Miguel Ángel, es el punto más alto de la ciudad de Roma. Antiguamente había esta ley que se decía que no se podían superar las dimensiones de la cúpula. Esta ley ya no existe, pero por una cuestión urbanística de la ciudad no se superan los 137 metros que mide la cúpula desde la cruz hasta el suelo. Vamos un poquito hacia adelante, avanzamos, Roberto. Otro símbolo de Roma, esta es Roma como capital de Italia.
Italia es un país muy moderno. Italia es país unido solamente desde el año 1861. Se produce la unidad de Italia y se instaura la monarquía. Se elige a la casa reinante de los Saboya, que reinaban en el norte de Italia, y el primer rey de la Italia unida fue Víctor Manuel II. Este monumento, que es el altar de la patria, el victoriano, es un monumento que se realiza en el 1911 para conmemorar los 50 años de la Unidad de Italia. Está dedicado al primer rey de la Unidad, que es Víctor Manuel II. Hay una enorme escultura con el rey a caballo y también alberga la tumba del soldado desconocido, en memoria a los soldados que perdieron la vida durante la Primera Guerra Mundial. Hay que decir que este es un monumento que cuando uno viene de fuera, viene como turista, llama tantísimo la atención, sorprende, pero es un monumento que a los romanos no les gustó mucho. Primero porque se encuentra en toda la zona antigua, es decir, se tuvieron que destruir restos del foro de Trajano para construir el altar de la patria, y segundo por el color. El material del altar de la patria es mármol blanco traído de Brescia, pero si uno camina y pasea por Roma se da cuenta que este no es el color de Roma. El color de Roma es el travertino. Ya los romanos usaban las canteras de travertino que se encuentra en Tivoli. Tivoli es un pueblecito que está a 25 kilómetros de Roma. Los pilares, los arcos del Coliseo son de travertino, todas las fachadas de todas las iglesias de Roma son de travertino, las columnas de la Basílica de San Pedro son el travertino y lógicamente este mármol blanco pues como que no iba muy de acuerdo, ¿verdad?, con los colores de la ciudad de Roma. Avanzamos otro poco. Otro símbolo, este es el castillo de San Angelo, está muy cerquita de la Basílica de San Pedro. Efectivamente parece un castillo, una fortaleza medieval, pero en realidad es mucho más antiguo. Lo manda a construir el emperador Adriano en el año 135 después de Cristo como mausoleo. Había una ley en el Imperio Romano que decía: no enterrarás o no quemarás a nadie. Los romanos en un primer momento se quemaban, no se enterraban. Pues bien, no enterrarás o no quemarás a nadie dentro del pomerio. El pomerio era lo que delimitaba la zona habitada de una ciudad, por eso generalmente las necrópolis, los cementerios estaban fuera de las murallas de la ciudad, excepto si eras un emperador. Si eras un emperador podías colocar tu monumento funerario donde querías. Pues bien, Adriano manda a construir este monumento imitando al monumento funerario del emperador Augusto, que además lo han restaurado y actualmente la han abierto al público, se puede visitar. Cierro este paréntesis. Albergó los restos del emperador Adriano y de miembros de su familia, como el emperador Antonino Pío, su mujer Faustina, etc. Ya en el declive del Imperio Romano, todavía no se había caído el Imperio Romano, pero hablamos del año 450, se va a incluir dentro de la muralla y se va a usar de forma defensiva porque Roma ya empezaba a ser atacada por los bárbaros. Y bueno, en la Edad Media se va a usar como cárcel, y ya a partir del siglo XIV fue el Papa Nicolás IV quien lo va a incluir al Palacio del Papa, que se encuentra en San Pedro. Entonces manda a construir un pasadizo, que aquí en Italia se llama el Paseto, de 700 metros, que une el Palacio de los Papas con el Castillo de San Angelo. Pasadizo que usaron ciertos papas para esconderse, como el Papa Clemente VII, cuando se tuvo que esconder cuando Carlos V, el emperador Carlos V, saqueó Roma en el 1527. El puente que comunica el Castillo de San Angelo, como ven, es un puente peatonal. Era el puente que tradicionalmente usaban los peregrinos para ir a la Basílica de San Pedro. Era el único puente que usaban, tanto es así que en una ocasión se cayó, se derrumbó una balaustrada y gente se ahogó en el río Tíber. Actualmente es un puente peatonal. Fue decorado por el Bernini con 10 esculturas de ángeles con elementos de la Pasión de Cristo. Avanzamos. Y bueno, otro símbolo de Roma, lo hablaba antes Roberto, la Fontana de Trevi. Se llama Fontana de Trevi, a lo mejor muchos no lo sabéis,
porque se va a construir en la unión de 3 calles. En italiano sería la unión de 3 vie, por eso se llama Trevi, por el lugar donde está. Es la unión de arquitectura y escultura, es una fuente que está atacada literalmente a un edificio. El palacio es el Palacio Paoli, actualmente pertenece al Ayuntamiento de la ciudad de Roma, y esta fuente se construye a principios del siglo XVIII para conmemorar el final de un acueducto romano, del acueducto del agua virgen. Los romanos construyeron un total de 11 acueductos que traían el agua a más de 1000 fuentes distribuidas por la ciudad de Roma. Pues bien, al día de hoy, actualmente, 2 de estos acueductos siguen funcionando, el acueducto del agua virgen y el acueducto del agua Marcia, y para conmemorar el final de este acueducto se le encarga a Nicolás Salvi de construir esta fuente que tiene forma de arco de triunfo romano. En el centro aparece Neptuno, el dios de los océanos, y delante de Neptuno hay 2 tritones que están intentando domar 2 caballos alados. Los tritones son figuras mitológicas como las sirenas, pero en masculino, tienen mitad cuerpo humano, mitad cola de pez. A derecha e izquierda de Neptuno hay 2 figuras alegóricas. La de la izquierda es la abundancia, que se la representa con un cesto de frutos. La de la derecha es la salud, que se la representa con una serpiente que bebe de una copa. La tradición dice que hay que tirar una moneda para volver a Roma, y yo, que soy madrileña, tiré una y volví. 2 monedas para enamorarse de un romano, de una romana, y yo tiré 2 y por eso me quedé en Roma, porque me enamoré del romano. 3 monedas para casarse o para divorciarse. Y entonces ya cuando vayan deciden cuántas monedas tirar. Vamos hacia adelante. Bueno, esto es el momento, ¿no?, al que todos del sector del turismo queremos volver a poder trabajar con los grupos, queremos volver a ir a las ciudades, ¿no?, y visitar, bueno, pues la Basílica de San Pedro, que no lo he dicho antes, lo digo ahora, que se encuentra territorialmente, la Basílica de San Pedro no está en Roma, territorialmente está en el país del Vaticano. Esta es otra cosa única de la ciudad de Roma. Dentro de una ciudad hay un país. El país del Vaticano es el país más pequeño del mundo, tiene unas dimensiones de solo 45 hectáreas y es país independiente solamente desde el 1929. Prácticamente cuando Roma pasa a ser ciudad de Italia, pasa a ser la capital del Estado italiano en el 1870, al Papa de alguna forma automáticamente de ser quien gobernaba en Roma pasó a ser un habitante más del Estado italiano. No había normas, no había leyes para saber cómo tratar la figura del Papa. Esta ausencia de legislación, unido a que los papas siempre lucharon, metafóricamente hablando, porque se les devolviese la ciudad de Roma, ya que hay una leyenda que cuenta que cuando en el siglo IV el emperador Constantino fundó la ciudad de Constantinopla y se fue a vivir a Constantinopla, donó al Papa la ciudad de Roma. Entonces el Papa decía, no, Roma nos pertenece por esta donación que nos hizo Constantino, un poco por la ausencia de leyes, un poco por la donación. El 11 de febrero del 1929 se va a llegar a un acuerdo entre el Estado italiano y el Estado Vaticano. Este acuerdo se conoce con el nombre de Pacto Lateranense y este es un acuerdo por el cual se le va a dar la independencia a las 45 hectáreas que ya estaban dentro de la muralla. Cuando uno visita Roma y ve la muralla del Vaticano, se piensa que se ha construido para dar independencia. No, era la muralla leonina, que ya la mandó construir el Papa León IV para proteger la Basílica de San Pedro, el Palacio de los Papas, del ataque de los bárbaros. Esta es otra foto con grupos. Aquí estamos en la parte detrás del Coliseo, la parte partida. En el 1349 hubo un terremoto en Roma y se cayó una parte del edificio. En realidad se cayó muy poco, pero hablamos del 1349, hablamos de un periodo todavía Edad Media. Las piedras que se habían caído, que se estaban empezando a caer, se van a empezar a quitar para construir nuevas iglesias en Roma, ¿no? Toda la ciudad de Roma ha sido una cantera a cielo abierto, ¿no? Se han quitado los mármoles de los palacios de los emperadores, los mármoles del interior del Coliseo, todo para construir nuevas iglesias en Roma. Pero con esta foto podemos ver uno de los 3 arcos de triunfo que se conservan en la ciudad de Roma. Estas eran puertas que decoraban las calles de la ciudad. Por debajo de este arco pasaba la Vía Triunfalis, que era la vía que
recorría el ejército romano cuando entraba en Roma con los tesoros de las civilizaciones conquistadas. De los 3 arcos de triunfo, este es el más moderno, este es el arco de Constantino, es un arco del año 315 después de Cristo, y este fue un regalo que le va a hacer el Senado de Roma a Constantino por haber ganado en la batalla a su rival, al emperador Magencio. Y entonces, agradecido, le hace este arco y le nombra Liberatori Urbis, el salvador de la ciudad. Seguimos. Y si hablamos de Roma, no podemos no hablar del turismo religioso. Roma es una ciudad que tiene más de 1000 iglesias de importancia histórico-artística. Les comento que en todo el mundo hay unas 5000 iglesias que tienen el título de basílica menor. Pues bien, hay solo 4 basílicas mayores en Italia y las 4 están en Roma. Adelante, nos acompaña Andrea. Y las 4 están en Roma. Para que una basílica tenga el título de basílica mayor, tiene que tener puerta santa, que es una puerta que está literalmente tapiada y que se abre solamente cuando en Roma llega el año santo, el año jubileo, que en Roma es cada 25 años. Y además de la puerta santa, tiene que tener un altar papal, que es un altar donde solamente el Papa puede oficiar misa. Por lo tanto, en estas 4 basílicas mayores que estamos viendo, que son la Basílica de Santa María la Mayor, la única basílica mayor dedicada a la Virgen María, la Basílica de San Pablo Extramuros, debajo de la basílica está la tumba del apóstol San Pablo, la Basílica de San Pedro al Vaticano y la Basílica de San Juan de Letrán, que es Basílica Mayor de Roma, pero que es también la Catedral de Roma. Por lo tanto, el Papa es el obispo de Roma, es el obispo de la Catedral de San Juan de Letrán. Además de las 4 basílicas mayores, esta de San Juan de Letrán fue la primera que se va a construir. Fue gracias al edicto de Milán que hace el emperador Constantino en el año 313 después de Cristo, le va a donar al Papa Silvestre unos terrenos para construir la primera iglesia, la primera basílica en Roma. Seguimos. Si hablamos de turismo religioso, pues hombre, la visita tanto a la basílica como al Museo de los Papas, a los museos vaticanos, es casi imprescindible. En la colección de los papas, donde se puede contemplar la Capilla Sistina, que era la capilla pontificia del Papa. Se llama Sistina porque la mandó construir el Papa Sisto IV para sustituir la antigua Capilla Magna. Y bueno, pues en la decoración de esta Capilla Sistina, en un primer momento Sisto IV va a llamar a los artistas florentinos que se van a encargar de decorar las paredes con historias del Antiguo Testamento en una pared y del Nuevo Testamento en la pared de enfrente. Sisto IV el techo lo va a decorar con un cielo de estrellas. Cuando este techo se empieza a caer y a desconchar, será el sobrino de Sisto IV, el Papa Julio II, quien le encargará a Miguel Ángel de pintar el techo, la bóveda de la Capilla Sistina, con el tema de historias del primer libro del Génesis, techo que Miguel Ángel, que no era un pintor, él siempre se ha considerado única y exclusivamente escultor, lo realizará en solo 4 años. Más tarde, en el 1536, el Papa Clemente VII, en su lecho de muerte, le pedirá siempre a Miguel Ángel de hacer una nueva decoración para el altar, y Miguel Ángel realizará el maravilloso y estupendo juicio final. Roberto, ¿vamos? Ahora sí. Y una de las particularidades que tiene Roma, no solo Roma, son las catacumbas. Las catacumbas eran los lugares de enterramientos de los primeros cristianos. No surgen en todas las ciudades romanas, surgen en las ciudades romanas que tenían más densidad de población, como Nápoles, Siracusa, Roma. Eran enterramientos que se hacían, galerías que se hacían debajo de la tierra, y catacumbas larguísimas en Roma con 3 y 4 pisos debajo de la tierra. Los terrenos generalmente los donaban romanos ricos convertidos al cristianismo. Entonces donaban estos terrenos para realizar los enterramientos. La imagen que estamos viendo, bueno, pues hay catacumbas donde a los grupos de peregrinos les permiten actualmente realizar misa en el interior de las catacumbas.
Pasamos del turismo religioso al turismo cultural, volvemos a ver el Coliseo y vemos, por supuesto, la zona más antigua de Roma, que es el Palatino y el Foro Romano. Cuando hablamos de Foro Romano lo tenemos que entender como una plaza, era una plaza al aire libre donde se realizaban todas las funciones jurídicas, políticas y mercantiles. Para que se hagan una idea, cuando un romano llegaba a la plaza del Foro, lo mismo podía comprar 1 kilo de naranjas, mientras pagaba las naranjas podía ver al fondo cómo condenaban a muerte una persona. Todas las funciones se realizaban en esta zona de la plaza del Foro. Y esta zona de la plaza del Foro la tenemos que tener siempre como una zona política. No vivía prácticamente nadie, había algunas excepciones, estaba la plaza, había unos edificios cubiertos, cerrados, que se llamaban basílicas romanas, donde se podían seguir realizando las mismas funciones que se realizaban en la Plaza del Foro cuando llovía, y templos. Los romanos eran politeístas, eran de la idea que a más dioses daban culto, más protegido estaba el imperio y toda la ciudad estaba llena de templos. Seguimos. Este es el interior del Coliseo. El interior del Coliseo, bueno, pues ha sufrido muchas devastaciones. Hay que decir que cuando cae el Imperio Romano el edificio prácticamente se abandona. Se sabe que en el siglo XII este edificio pasó a pertenecer a una familia noble romana, los Frangipane, pero que lo van a usar como muralla defensiva. Por lo tanto, todos los arcos exteriores estaban literalmente tapiados y había además una muralla que comunicaba con el arco de Tito que está en el Foro Romano. En el siglo XI se han descubierto unos actos notariales que nos describen cómo en el interior del Coliseo se construyeron casas para artesanos que tenían su huerto, tenían su jardín. A partir del siglo XV, del siglo XVI, el Coliseo se empieza a usar como cantera. Todo el interior del edificio, donde vemos ladrillo, que es siempre ladrillo romano, los romanos lo van a cubrir con mármol. Los romanos van a construir ladrillo, pero para los romanos el ladrillo no era un material noble, no se podía ver. Entonces todo el interior de las gradas cubierto con mármol. Mármol que se va a ir quitando, pues eso, para construir nuevas iglesias en Roma. Curiosamente, esta debacle del Coliseo terminará cuando el Papa lo consagrará. Y en el 1675 el Papa Benedicto XIV, Pío IX lo va a consagrar Benedicto XIV, en memoria de los mártires cristianos que habían derramado su sangre en el Coliseo. Aunque al día de hoy no hay un solo documento que nos hable del martirio de cristianos en el Coliseo. Pero hay que decir que desde el momento que el Papa lo consagra, el Papa ya se va a preocupar por mantenerlo, es decir, va a evitar que se terminase de caer, y el Papa lo va a empezar a usar como lugar de culto y se empezará a realizar el Vía Crucis en el interior del edificio. Vía Crucis que se realizaba de forma intermitente desde el Papa Juan XXIII todos los años. El Estado italiano presta al Papa este edificio para que siga realizando el Vía Crucis. Se ha realizado ininterrumpidamente hasta estos 2 últimos años que hemos tenido de pandemia, que bueno, pues, por obvios motivos no se ha podido realizar. Seguimos. Este es un recorrido maravilloso, el tour de las plazas de la Roma barroca. Ya he hablado de la Fontana de Trevi. A la derecha tenemos esta plaza espectacular que para mí es mi plaza preferida, la Plaza Navona. Tiene una forma extraña porque en realidad es una plaza que se construye encima de los restos de un circo romano. Tiene la forma de circo de Domiciano, donde no se realizaban carreras de caballos, sino se realizaban carreras y competiciones de atletismo. Otra plaza, la Plaza de España, donde vemos esta escalera con las flores. Hay gente que me dice, yo vengo a Roma, no veo nunca las flores se colocan solamente en el mes de abril y luego se quitan, pero sí que todavía una vez al año se siguen colocando las flores. Escalera que mandó construir Francesco de Santis a principios del siglo XVIII para comunicar la Embajada de España ante la Santa Sede, que se encontraría a la derecha de la imagen, con la iglesia que ven en la foto, la iglesia Trinidad dei Monti, que tanto la iglesia como el convento que está colocado al lado pertenecen a la Santa Sede francesa. Y por último, el templo romano que mejor se ha conservado a nosotros al día de hoy, el Panteón.
el misterio de esta buenísima conservación es que fue el primer templo pagano que se va a consagrar en iglesia. El Panteón es una iglesia desde el año 607 después de Cristo. Fue un templo que manda a construir el emperador Adriano en el año 125 después de Cristo y manda a construir este templo circular en memoria a 7 dioses de la mitología romana. Es verdad que cuando uno llega al Panteón y lee la firma que está en el arquitrabe, lee Agripa Costertium Fecit, Agripa lo hizo, pero en realidad lo mandó construir Adriano un siglo más tarde, solo que Adriano era un emperador que no firmaba nunca las obras y que ya reciclaba, va a reutilizar el frontón, que es el triángulo, y el arquitrabe, donde está la firma de un templo que anteriormente había construido Agripa. Cuando uno entra en el Panteón, la sorpresa es que se trata de una esfera perfecta, mide lo mismo de alto que de ancho, pero la mayor sorpresa es que hay un enorme agujero en el centro de la cúpula. Agujero de casi 9 metros de diámetro que los romanos han bautizado con el nombre de óculo, que sería ojo en latín. Y la sorpresa de este agujero no es que lo tenga, todas las cúpulas que se construyen en albañilería, en cemento, se construyen con agujero. Solo que encima hay una torre, si ven en la imagen de arriba, la Plaza Navona, vemos la iglesia de Sant'Agnès, ¿no? Una torre que se llama linterna, donde hace que entre la luz y evita que entre el agua. La novedad del agujero de casi 9 metros del Panteón es que está descubierto y cuando llueve en Roma el agua entra dentro de la iglesia. El suelo es el del Panteón, es el original romano y ya los romanos hicieron este suelo con diferentes puntos de desagüe que canalizan el agua y lo llevan al río Tíber. Seguimos. Bueno, este es el Circo Máximo, o sería el Circo Máximo. Actualmente nos ha llegado solamente la huella. Los circos eran los hipódromos, donde se realizaban las carreras de caballos. Este circo se llamó Máximo, no por Máximo, el de la película del Gladiador, que todavía alguien me lo pregunta, no. Se llamó Máximo porque fue el circo más grande de todo el Imperio Romano. Piensen que el emperador Trajano a principios del siglo II después de Cristo lo va a ampliar y llegó a tener una capacidad de 250.000 espectadores. No hay que sorprenderse cuando se hablan de estas cifras, ¿no? 250.000 en el Circo Máximo, 73.000 en el Coliseo, porque Roma en el siglo I ya tenía 1 millón de habitantes. Impresionante. Seguimos. Y bueno, en Roma también se puede hacer el turismo gastronómico. Uno dice, no, la pasta, qué aburrido, pero hay 1000 tipos de pasta. Cuando hago una pequeña broma, ¿no? Cuando llego al supermercado, mi marido me preguntaba, el marido romano, ¿qué pastas compra? Digo, bueno, pues esta, digo, a mí me da igual una cosa. Y dice, no es lo mismo, no es lo mismo, hay una pasta para cada tipo de combinación. Aquí en las fotos estamos viendo la carbonara, que es uno de los platos típicos de Roma, la carbonara y la matriciana, y a la derecha vemos los saltimbocca a la romana. En Roma se puede comer pasta, pizza, se pueden hacer también, bueno, pues cursos de cocina, hay muchos restaurantes que te hacen la pasta fresca en el momento, y también, bueno, pues se puede degustar el vino, también andiamo avanti. Vamos hacia adelante, Roberto, perdona que te hablo en italiano. Bueno, pues más adelante. Y también se puede degustar el vino. Y bueno, pues esto es lo que os podemos ofrecer en Roma. Es un pequeñito, bueno, pues una pequeña idea de lo que pueden hacer en Roma, pero yo llevo 17 años, como les he dicho, viviendo en Roma, y hay veces que camino por la calle y todavía sigo descubriendo cosas nuevas, ¿no? Edificios modernos con restos de antiguas columnas romanas, etcétera. Siempre Roma es una ciudad para descubrir, y es una ciudad, pues como dice la Fontana de Trevi, ¿no? Siempre para volver. Gracias a todos por la atención. Bravo. Muchísimas gracias, Laura. Bravísimo, Sin duda, Laura. una presentación extraordinaria. Bravo. Y Gracias. bravo, bravo. Y pues sí, Bravo, son de las bravo. ciudades que vas y no te quieres ir. Presidente, por favor. No, hombre, Yo aquí me quedé. Roberto y Laura nos acaban de dar una masterclass de
Roma y se nos acaba de antojar irnos por la pizza, la pasta, El caminar por tiramisú. irnos a las escaleras de la Plaza de España y caminar desde la Fontana hasta la Piazza Navona, ¿no? E ir comiendo. Esa es un día precioso el que nos acaban de dar. Luigi, ¿qué opinas? Es, es perfecto, Laura, está un racconto muy bellissimo, bravo, Grazie. emocionante. Grazie mille. Paolo, ¿te piace? Porque no es fácil en media hora hablar de mi vida, de mi ciudad. Paolo, ¿te piace? Bellissimo, bellissimo intervento, bravissima Laura. Grazie Sì. Paolo. Molto Brava, bravo. brava, Laura. Gracias, Francisco de España, bienvenido. Skol Madrid, bienvenido, gracias. Saludos a todos, saludo que va a México Ciao, y a Francisco. Roma. Es un piacere, bravissimo Grazie. Laura. Gracias, gracias Francisco. Gracias a todos. Pues ha sido una maravillosa Extraordinario, presentación. ¿Qué les parece si extraordinario, antes Laura. de que te hagamos preguntas, hacemos nuestro brindis del Tequila Que Time? voy al vino, Sí, claro. voy al vino, voy al vino. Corre, corre al vino. Bueno, Luigi. hablando de gastronomía, hoy comeremos espagueti boloñés en su honor. Muy bien, perfecto. Qué Qué envidia, rico. porque yo me voy a comer un pedazo de zanahoria aquí en la oficina. Bueno, es para que te mejore la vista. Es la hora de la comida aquí en México, Laura. O sea, que nos le mandaste el apetito a todos. Ah, muy bien, aquí de la cena. Sí. Bueno, vale, a todos los escalegas del mundo, A todos todos los los colegas del del mundo. salud, Salud. 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 felicidad, Felicidad. amistad, Amistad. larga vida, Larga Larga vida. vida. gol. 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 Allora tú, Luigi y Paolo, en italiano. In italiano, amicizia, Amicizia, Amicizia. felicità, felicidad, Felicità. lunga vita, larga vida, Larga vida. Toda salute. Salute. Salud. Skol. Skol. Vale, La vale, salud- Francisco, la desde Madrid, salute, que se escuche. un grande valor. de es estos un verdadero tiempos. placer, queridos amigos, estar con todos vosotros. Saludos, Francisco. Skol. Saludos. Skol. Skol, Francisco. Viva México, Qué skol. gusto, qué gusto. ¿Alguna pregunta para Laura? Colegas mexicanos. ¿Alguna pregunta para Laura de Roma? ¿Cuándo nos manda los boletos? Yo más que pregunta le pido a Laura que cuando nos organicemos, Juan estaba diciendo que podía ser un pre o post tour después de Croacia, antes de Croacia o después de Croacia el año que entra. Y bueno, mi solicitud sería que encontrarnos con Laura, por supuesto. Extraordinaria tu intervención, extraordinaria. ¿Cómo no? Claro que ¿Cómo sí. no? Claro que sí. Aquí Claro, os espero. Laura. Gracias, Laura. Lo necesitan y con mucho gusto podemos organizarlo. Gracias, Roberto. Roma es una ciudad que nunca se olvida, se lleva siempre en Nunca. el corazón. Y Nunca ni se siquiera olvida. conocer, ¿no? Siempre, Hay tanto como que dice ver. Laura, vas caminando en cualquier calle y encuentras algo nuevo que no habías visto. O sea, eso, Sí. y gente que vive allá, imagínate los que somos turistas o visitantes, te sorprende cada esquina. Laura, platícanos un poco de Vero, Trastevere. ¿Qué hay Anche- nuevo en Trastevere? En Trastevere no hay nada nuevo, sigue un poco igual. Era la otra parte del río Tevere. Nosotros, curiosamente, en España, ¿no? Estudiamos el río de Roma como el Tíber, que es el nombre que tenía en latín, pero en italiano es el Tevere, y Trastevere es lo que estaba de la otra parte del río Tevere. En el Imperio Romano era un barrio multicultural. Ahí vivían de todos, hebreos, cristianos, árabes, multicultural, porque además los romanos siendo politeístas, pues no, toda esta historia, ¿no?, que nos ha contado un poco Hollywood, de esta persecución continua con los cristianos, no ha sido toda verdad, ha habido momentos puntuales, pero los romanos eran bastante abiertos, era un barrio multicultural. Hoy es un barrio, pues digamos, también un poco de la movida,
aquí en Roma, y tiene como curiosidad el Trastevere, que es el único barrio del centro histórico de la ciudad donde está permitido tender la ropa en la terraza. Vamos, que te puede ir de calle a calle, puedes ir caminando debajo de las camisetas de la señora. Está permitido tender la ropa fuera. Muchas gracias. Vero. ¿Cómo es el turismo tras la pandemia en Roma, Laura? Pues hemos empezado hace poco, yo ya he empezado a trabajar, no tenemos grandes números los sábados, un poquito más. El sábado pasado tuve un grupo de 14 personas para los museos vaticanos, este sábado tenemos un grupo de 12, bueno, pues poco a poco, pero un día estaba en la Plaza de España, ¿no? Esperando un grupo con el cartel, y un romano me dijo, menos mal que empezamos a volver a ver los carteles, ¿no? Porque también al romano le falta el turismo, ¿no? Que mueve todo, no solo la guía turística, el turismo en Roma mueve todo. Cualquier tienda, cualquier cafetería, cualquier hotel, todo. Pero poco a poco, somos bastante optimistas con el tema de las vacunas y, bueno, pues esperemos que el verano sea positivo. Y ya estamos vacunados. A mí me vacunan el viernes, ya. ¿Y cómo van con las vacunas? ¿Qué tanto han avanzado? Pues en Roma, en el Lazio, van bastante bien, bastante rápido. Luis ya a lo mejor puede decir mejor cómo es la situación, pero va bastante rápido, ¿verdad? Se ve, si ya te vacunaron, se ve que están entre los 20 y los 30 años ya vacunando. Muchas gracias, pero no. Soy un poquito más mayor. 31. Empiezan los 31. Pero solo un poquito. Bene. Allora, Pero digamos que ya está todo abierto, Laura, o sea, ya si todo está abierto. Sí, prácticamente sí. La única cosa que tenemos el toque de queda a las 12 de la noche, pero se habla que en breve Roma pasará a ser... En 2 semanas. ¿En cuánto? Dos semanas será ya zona blanca y ya no habrá, quitarán el toque de queda. 21. El Es muy 21 de importante, junio. las restricciones están cambiando cada minuto. Como bien sabemos, España ya cambió restricciones, Francia también está cambiando restricciones. Les puedo platicar que ya estamos a nada, o sea, ya hoy Europa, yo en lo particular me voy el 30 de este mes y ya voy a visitar, voy a estar en Francia, voy a estar en España, voy a estar en Croacia y en todos, o sea, todo lo tengo muy claro y no hay ya restricciones. Cada vez que se acerque más el verano, va a estar más abierto absolutamente todo. Grecia abrió y todo. O sea, nada más lo único que nos falta es la comunicación completa de ellos, pero práctica ya, o sea, se puede ir a Europa. El 25 yo voy a ir a Puglia, a Lecce. Lecce. Y a Roma, a Brindisi. ¿Perdón? Muy bien. A bene. Bueno, Roberto, si no vas a España, te linchan. Tú a Francia. A Francia, la señora te lincha. Es que voy a ver a mi suegro. Por Madrid, Roberto, será un placer saludarte. Claro que sí, Francisco. Voy 2 semanas, voy a estar 2 semanas en Madrid trabajando, la 1 de julio y la 1 de agosto, y con mucho gusto te busco para saludarte por allá. Pongo mi correo por acá en mi teléfono. Gracias. Y sí, Juan Ignacio, tengo que ir a saludar a mis suegros, que Sandra los vio en diciembre, pero pues imagínate, desde hace 15 meses no los vemos. O sea, yo no los veo, porque obviamente fueron los últimos que estuvieron en México antes de que arrancáramos la pandemia. Ellos se fueron el 7 de marzo del año pasado. Muy justo. Se regresaron. Y desde ahí ahí... la libraron. Sí, la libraron. Sí, la apenas. libraron. Sí. Pero sí, complicado la situación, pero esperemos que ya retomemos todo esto, viajar, todos trabajamos el turismo, sabemos lo que es la maravilla de las experiencias de los viajes y con gran alegría vemos las restricciones. Les platicaba hace rato una cosa que nos pasó fenomenal. Hicimos un FAM de agentes de viajes, los llevamos a Kenia. Y el día de hoy, como saben, estamos haciendo a las 12, tuve uno en vivo
con todo el grupo de 8 personas que estaban en Kenia. Se ve cómo se está recuperando, cómo Kenia, el ejemplo claro, ¿no? O sea, cómo destinos ya están deseosos de recibir turistas, deseosos de abrir sus puertas. Lo decía Laura, a ver, vemos un letrero de un grupo y seguramente casi queremos llorar de la emoción de lo que ya es y cómo se están recuperando prácticamente todos estos destinos, ¿no? Fantástico, esa es una buena noticia. Poco a poco nos tenemos que recuperar aquí. Lo importante es que mientras más vacunados estemos en el mundo, menor riesgo, ¿verdad? COVID llegó para quedarse, pero vacunados te da un gran porcentaje de protección, así es que todos a vacunarnos. Pero Cristina, ¿sabes qué me ha pasado? Que he estado en diferentes reuniones y ya 20 personas, 15 personas. Todo con esto en Roma andiamo, en Italia. Ya. Todo chido. Bueno, pues Nuevo Cristina, Victoriano, pasaporte. Roberto, Laura, muchísimas gracias. Luigi, Paolo, molto piacere haber compartido. Francisco, gracias por habernos acompañado. Ciao Francisco. Grazie a tutti.